Análisis del libro de Levítico. La santidad y el llamado del pueblo de Dios. El libro de Levítico es uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento, aunque a menudo es uno de los menos comprendidos. Su nombre proviene de la palabra levitas, la tribu escogida por Dios para servir en el templo y encargarse de las cosas sagradas. Pero más allá de las normas y los sacrificios, Levítico es un libro sobre la santidad. Sobre cómo el pueblo debía vivir en comunión con un Dios que es puro, justo y santo. Cuando abrimos este libro, notamos que comienza inmediatamente después de la construcción del tabernáculo. En el libro de Éxodo, Dios mostró cómo debía ser su morada entre los hombres. Ahora, en Levítico, enseña cómo el ser humano puede acercarse a él sin ser consumido por su santidad. Es decir, cómo mantener una relación correcta con el Dios que habita en medio de su pueblo. El primer versículo del libro marca el tono general. Dice el libro de Levítico capítulo 1, versículo 1. Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Esta simple frase revela algo fundamental: Dios es quien toma la iniciativa de hablar. El ser humano no puede acercarse a él si no es por su llamado. Y eso es un principio espiritual que sigue vigente hoy. No somos nosotros quienes buscamos a Dios primero, es Él quien nos busca, quien nos invita, quien abre la puerta. Desde ese primer llamado, Dios comienza a instruir a Moisés sobre los diferentes sacrificios. Y cada uno de ellos tiene un sentido espiritual que enseña una verdad profunda. Por ejemplo, el holocausto era una ofrenda completamente quemada sobre el altar. Nada quedaba para el hombre. Todo se entregaba a Dios. Era el símbolo de una devoción total, una entrega sin reservas. En el libro de Levítico capítulo 1, versículo 9, se dice. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es holocausto, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ese olor grato representa la obediencia. Cuando el creyente ofrece su vida entera, sin condiciones, el resultado es una adoración que agrada al corazón de Dios. Hoy no ofrecemos animales, pero el principio sigue siendo el mismo: ofrecer lo mejor de nosotros, ofrecer tiempo, amor, compasión, servicio. Cada acción hecha con sinceridad y fe es un sacrificio espiritual que asciende como un olor agradable al cielo. Luego encontramos el sacrificio de paz o de comunión, descrito en el libro de Levítico capítulo 3. Este sacrificio simbolizaba la armonía entre Dios y su pueblo. Parte de la ofrenda era quemada en el altar y otra parte se compartía entre los sacerdotes y el oferente. Era una celebración de comunión, un recordatorio de que la presencia de Dios no solo purifica, sino que también une. Hoy podemos comprender este sacrificio como una invitación a vivir en reconciliación, con Dios, con los demás y con nosotros mismos. El siguiente tipo de sacrificio que aparece es el sacrificio por el pecado, mencionado en el libro de Levítico capítulo 4, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Aquí Dios revela algo esencial, que incluso los pecados cometidos por error necesitan expiación. Esto muestra la profundidad de su santidad. Para el ser humano, el error puede parecer pequeño, pero para Dios, todo lo que contamina el alma debe ser purificado. Por eso, el perdón no es algo que se gana, sino algo que se recibe al acercarse con humildad y arrepentimiento. Cada uno de estos sacrificios era una lección viva. El altar no era solo un lugar de fuego, era una escuela espiritual. Cada gota de sangre, cada ofrenda, cada instrucción tenía el propósito de enseñar al pueblo a vivir en reverencia, en pureza, en gratitud. Y de la misma manera, hoy la vida cristiana es un proceso de aprendizaje continuo, donde el creyente ofrece su corazón y aprende, paso a paso, a caminar en santidad. El libro de Levítico también enfatiza la importancia de los sacerdotes. Ellos eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, responsables de mantener la pureza del culto. Pero más allá de su función ritual, representan el llamado de todos los creyentes a ser instrumentos de bendición. En el libro de Levítico capítulo 10, versículo 10, se da una instrucción muy clara. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esta distinción no es solo ceremonial, es espiritual. Dios desea que su pueblo sepa diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que edifica y lo que destruye. Esa capacidad de discernimiento es parte de la sabiduría espiritual. Así como los sacerdotes debían mantener el altar limpio y el fuego encendido, nosotros debemos mantener el corazón sensible, discernir con sabiduría lo que agrada a Dios y apartarnos de lo que apaga su presencia.
El altar de fuego que debía permanecer encendido día y noche, mencionado en el libro de Levítico capítulo 6, versículo 13, es una imagen poderosa del alma que no deja morir su fe. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa llama simboliza la devoción constante, la oración diaria, la búsqueda permanente de Dios. Levítico enseña que la adoración verdadera no es un acto ocasional, sino un estilo de vida. El creyente vive en un estado de constante conexión con lo sagrado. Por eso este libro no debe verse como una lista de reglas antiguas, sino como una guía que enseña cómo vivir con propósito, cómo cuidar la relación con Dios y cómo mantener encendido el fuego del Espíritu. El mensaje central de los primeros capítulos de Levítico es claro: Dios es santo, y su pueblo también debe serlo. Pero esa santidad no se trata solo de apartarse del mal, sino de acercarse al bien. No es solo evitar la impureza, sino cultivar la pureza. No es solo abstenerse del pecado, sino buscar activamente lo que agrada al corazón divino. Cada norma, cada sacrificio y cada instrucción tiene ese mismo propósito: enseñar que la vida delante de Dios no puede vivirse a medias. El compromiso espiritual debe ser total, porque la santidad es la expresión más pura del amor a Dios. Y cuando comprendemos esto, dejamos de ver Levítico como un libro de leyes, y empezamos a verlo como un manual de amor, un mapa que muestra el camino hacia una vida plena, ordenada y llena de la presencia divina. Los primeros capítulos del libro también nos preparan para comprender que todo lo que pertenece a Dios debe tratarse con respeto. Las ofrendas, el altar, los sacerdotes, el tiempo, todo era apartado como algo santo. Y ese mismo principio sigue siendo válido hoy. Tu tiempo de oración, tus palabras, tu familia, tu trabajo, todo puede ser consagrado a Dios si lo haces con intención y con fe. Así comienza el viaje por Levítico, con un llamado a la santidad y una invitación a mantener viva la comunión con Dios. El fuego del altar, las ofrendas, la pureza, todo apunta a un solo propósito: enseñar al ser humano a vivir de manera que su vida sea una expresión de gratitud y reverencia. A medida que nos adentramos más en el libro de Levítico, el corazón del mensaje comienza a revelarse con mayor claridad: la santidad no es una carga, es una invitación. Dios no estaba imponiendo reglas sin sentido al pueblo de Israel. Estaba enseñándoles a vivir de una manera que reflejara su pureza, su justicia y su amor. El libro abre un camino hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser apartados para Dios. Y cuando observamos los primeros capítulos, especialmente aquellos que tratan sobre los sacrificios, notamos un detalle fundamental: cada tipo de ofrenda tenía un propósito distinto, pero todas apuntaban al mismo fin: la comunión con Dios. El libro de Levítico capítulo 1, versículo 3 dice que si su ofrenda fuere holocausto vacuno, debía presentarlo macho sin defecto delante del Señor. Ese sin defecto no era un simple requisito físico. Representaba el corazón del oferente. Dios no se complace en la apariencia, sino en la pureza de intención. Por eso, cuando uno venía con un animal perfecto, estaba declarando: Señor, te doy lo mejor de mí. Este acto se convirtió en una lección de vida. Dios nos enseña a ofrecer lo mejor, no lo que sobra. En nuestra vida moderna, quizá no llevemos animales al altar, pero sí podemos ofrecerle nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras acciones. Y cuando esas cosas se entregan con amor y reverencia, se convierten en un sacrificio espiritual agradable a Dios. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 1, se menciona la ofrenda de oblación, hecha de flor de harina, con aceite y con incienso. El incienso, en la antigüedad, era símbolo de las oraciones que suben al cielo. Por eso el salmista diría más adelante: suba mi oración delante de ti como el incienso. Así, cada vez que un israelita ofrecía su oblación, estaba diciendo con ese gesto: Señor, quiero que mi vida sea un aroma agradable ante ti. ¿No es esa también nuestra aspiración? Que nuestras palabras, nuestros pensamientos y hasta nuestras intenciones sean como ese incienso que asciende con dulzura ante el trono del Altísimo. El capítulo 3 introduce la ofrenda de paz, o también llamada ofrenda de comunión. En ella, no solo el sacerdote y Dios participaban, sino también el oferente. Era un banquete sagrado, una comida compartida que representaba la paz entre Dios y el hombre. Este detalle es crucial: Dios no solo quiere ser adorado, quiere compartir.
quiere tener comunión con nosotros. Desde el principio, su deseo ha sido caminar junto al ser humano, como lo hizo en el jardín con Adán. Y cada una de estas ofrendas, en su simbolismo, restauraba ese vínculo perdido. Cuando llegamos al capítulo 4, aparece la ofrenda por el pecado. Aquí, la enseñanza se vuelve más profunda. Dios estaba mostrando que el pecado tiene un costo y que el perdón requiere sustitución. El animal ofrecido representaba al culpable. Su sangre derramada era el recordatorio de que el pecado no se borra sin sacrificio. Más adelante, en el libro de Hebreos, se nos explicará que la sangre de animales no podía quitar el pecado de manera definitiva, pero apuntaba hacia aquel que sí podría hacerlo, hacia Cristo, el Cordero Perfecto. Levítico no solo enseñaba rituales, sino también conciencia. Dios estaba educando al pueblo en la santidad a través de símbolos visibles. Cada altar, cada fuego, cada gota de sangre tenía un mensaje pedagógico. Esto es lo que cuesta la redención. Y es interesante que, en el capítulo 6, el Señor instruye sobre el fuego del altar y dice que nunca debía apagarse. Esa orden tiene un profundo significado espiritual. Ese fuego constante simbolizaba la presencia ininterrumpida de Dios y la continua necesidad de consagración. Hoy ese fuego representa nuestra fe. No puede apagarse. No importa cuán larga sea la noche o cuán duro el camino, la llama del amor por Dios debe seguir encendida. El creyente moderno, al leer esto, puede pensar, ¿y qué tiene que ver conmigo un altar en el desierto? Tiene todo que ver. Porque ese altar era el corazón del campamento, y el corazón del creyente debe ser también el lugar donde arde ese fuego santo. Cuando oramos, cuando perdonamos, cuando hacemos el bien aunque cueste, estamos echando leña a ese fuego espiritual. El capítulo 7 vuelve a tratar sobre las ofrendas, y aquí Dios da instrucciones específicas sobre cómo deben comerse las porciones de los sacrificios. Puede parecer un detalle técnico, pero hay una enseñanza profunda. Dios es un Dios de orden. En lo más pequeño, en lo más cotidiano, Él pide obediencia y respeto. Porque el respeto por las cosas pequeñas es lo que prepara el corazón para las grandes bendiciones. Hay un momento hermoso en este libro, en el capítulo 8, donde Moisés consagra a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Los unge con aceite, los viste con las vestiduras sagradas y los presenta ante todo el pueblo. Ese acto marca un antes y un después. Dios estaba levantando una generación de hombres que servirían como mediadores, hombres que representarían al pueblo ante Él y que debían reflejar su santidad. Esa unción con aceite es figura del Espíritu Santo, que hoy unge a cada creyente para servir en el reino. No todos somos sacerdotes levitas, pero todos estamos llamados a ser instrumentos de luz, portadores de su presencia. Por eso Pedro, siglos después, diría que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lo que en Levítico era privilegio de unos pocos, hoy, gracias a Cristo, es herencia de todos los que creen. Cuando seguimos leyendo, en el capítulo 9, vemos el momento glorioso en que Aarón ofrece los sacrificios y la gloria del Señor se manifiesta ante todo el pueblo. El fuego desciende del cielo y consume la ofrenda. El pueblo cae rostro en tierra, adorando. Esa escena resume todo el propósito del libro, la gloria de Dios habitando en medio de un pueblo purificado. Y ese mismo propósito sigue vigente. Porque cuando un corazón se limpia, cuando una vida se entrega, el fuego del cielo vuelve a descender. No como fuego literal, sino como presencia viva del Espíritu. Cuando alguien decide apartarse del pecado, cuando perdona, cuando elige la obediencia, la gloria de Dios se manifiesta. Levítico, entonces, deja de ser un libro antiguo para convertirse en un espejo espiritual. Nos enseña que el Dios de Israel sigue siendo el mismo, que su santidad no ha cambiado, y que su deseo sigue siendo morar en medio de un pueblo que le busca con sinceridad. Al llegar al capítulo 10 del libro de Levítico, el ambiente en el campamento es solemne. La gloria de Dios se ha manifestado con poder, el fuego celestial ha descendido sobre el altar, y el pueblo ha caído postrado en adoración. Todo parece estar en armonía,
hasta que ocurre algo que estremecería los corazones de todos los presentes. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, recién consagrados sacerdotes, entran en el santuario con fuego extraño, un fuego que Dios no les había mandado. El texto nos dice que entonces salió fuego de delante de Jehová y los consumió. A primera vista, puede parecer una acción severa, pero aquí hay un mensaje muy profundo sobre la obediencia y el respeto por la presencia de Dios. Dios no estaba castigando el entusiasmo, sino la irreverencia. Nadab y Abiú quisieron acercarse a Dios a su manera, sin seguir la instrucción que él había establecido. Y esto es una advertencia eterna, no se puede mezclar lo santo con lo profano. El Señor había enseñado con detalle cómo debía encenderse el fuego del altar, qué tipo de incienso debía ofrecerse, y cómo debía hacerse todo en orden. Pero ellos, en su confianza, quisieron improvisar. Y el resultado fue fatal. Este episodio nos recuerda lo que más tarde enseñaría el profeta Samuel cuando reprendió a Saúl, diciendo que mejor es obedecer que los sacrificios. Dios desea corazones obedientes más que actos religiosos. El fuego que consume a Nadab y a Abiú no es solo castigo, sino una señal del celo santo de Dios. Él cuida su santidad con la misma pasión con que cuida a su pueblo. Después de este suceso, Moisés le dice a Aarón que el Señor se santificará en los que se acercan a él. Es decir, quien lleva el nombre de Dios, debe reflejar su carácter. Aarón guarda silencio, una reacción que muestra su comprensión profunda. El servicio a Dios exige reverencia total. Luego, en el capítulo 11, el tono cambia y comienza una sección que a muchos les parece curiosa, las leyes sobre los animales puros e impuros. Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre qué se puede comer y qué no. El propósito no era una simple dieta. Era una lección espiritual sobre discernimiento y santidad. En el libro de Levítico capítulo 11, versículo 44, el Señor dice: Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Ahí está la esencia del mensaje. La alimentación era un medio para enseñar que cada aspecto de la vida debía estar bajo el dominio de la obediencia. Cada comida, cada elección, cada costumbre debía recordarle al pueblo que pertenecían a un Dios santo. Hoy, aunque estas leyes dietéticas ya no sean aplicables bajo el nuevo pacto, el principio espiritual sigue vigente. Debemos cuidar lo que entra en nosotros, no solo en sentido físico, sino también en lo emocional y espiritual. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos, todo eso alimenta el alma. Por eso Jesús diría más adelante que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Dios quería formar un pueblo con conciencia espiritual. Cada regla de Levítico era una enseñanza visual, un recordatorio tangible de que la santidad no es una teoría, sino una práctica diaria. El capítulo 12 trata de la purificación después del parto. Puede parecer un tema extraño para nuestros tiempos, pero encierra un simbolismo precioso. La ley exigía un periodo de aislamiento y luego un sacrificio de purificación, no porque dar a luz fuera pecado, sino porque la vida y la sangre eran sagradas. Dios estaba enseñando al pueblo a respetar la vida como un don sagrado. Cada nacimiento debía recordarle a Israel que la vida es un milagro, que viene de Dios, y que debe tratarse con pureza. Cuando una madre traía al altar su ofrenda después de dar a luz, estaba reconociendo: mi hijo viene de ti, Señor, y lo consagro a ti. En esa sencilla ceremonia había un profundo acto de entrega, parecido al que hoy hacen los padres cuando oran por sus hijos, dedicando sus vidas al cuidado divino. Y es en el capítulo 13 donde el texto se adentra en uno de los temas más largos y detallados del libro, las leyes sobre la lepra y la impureza corporal. Aquí, nuevamente, el Señor está enseñando algo que va más allá de lo físico. La lepra, en el contexto bíblico, era vista como una figura del pecado. Así como la enfermedad se extendía silenciosamente por el cuerpo, el pecado también contamina poco a poco el corazón. Por eso, los sacerdotes eran los encargados de examinar y discernir si una persona estaba impura o no. El sacerdote no curaba la lepra, pero sí diagnosticaba el estado de pureza. En lo espiritual, eso nos enseña que Dios nos llama a examinarnos. No podemos ocultar las manchas del alma bajo apariencias. La verdadera pureza no está en la piel, sino en el corazón. Cuando alguien era declarado impuro, debía apartarse temporalmente del campamento. Era un acto doloroso, pero necesario. Dios no lo hacía por rechazo, sino por amor al resto del pueblo, para evitar que la impureza se propagara. Así también, cuando el Espíritu Santo nos aparta de algo,
Cuando sentimos que una puerta se cierra o que necesitamos sanar antes de avanzar, no es castigo, es protección. El libro de Levítico capítulo 13, versículo 45 dice que el leproso debía andar con sus vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y clamar de inmundo, inmundo. A primera vista, eso parece cruel, pero en realidad era una forma de reconocer su condición y buscar restauración. El reconocimiento del pecado siempre es el primer paso hacia la sanidad. Dios no sana lo que fingimos que no está enfermo. Pero cuando lo confesamos, cuando decimos Señor, necesito que me limpies, Él actúa con misericordia. Y ese es el mensaje oculto tras las leyes de pureza, la restauración. El propósito de Dios nunca fue condenar, sino limpiar. Cada regla, cada inspección, cada ceremonia tenía un fin redentor. El Dios de Levítico no es un juez frío, sino un Padre Santo que enseña a su pueblo cómo vivir libres de contaminación espiritual. Al meditar en estos capítulos, entendemos que la santidad es también salud del alma. Así como la lepra separaba al enfermo del campamento, el pecado nos separa de la presencia de Dios. Pero así como había un proceso de purificación para reintegrar al sanado, también hay gracia para volver cuando nos arrepentimos. El libro de Levítico, en este punto, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias impurezas. Quizás no tengamos una lepra física, pero tal vez haya heridas internas, resentimientos, temores, envidias o culpas que necesitan ser limpiadas. Dios, en su amor, sigue actuando como ese sacerdote que no rechaza, sino que examina, purifica y restaura. El fuego del altar seguía ardiendo, el pueblo seguía aprendiendo, y Dios seguía enseñando que su santidad no es una carga, sino una promesa de vida. La enseñanza de Levítico continúa su recorrido sagrado mostrándonos cómo el pueblo debía encontrar restauración después de la impureza. En los capítulos anteriores, habíamos visto cómo la lepra y la contaminación separaban al hombre del campamento, pero también cómo Dios proveía un camino de regreso. Y aquí, en el capítulo 14, ese camino se revela con detalle y ternura. Cuando un leproso era sanado, no podía simplemente regresar. Había un proceso de purificación, una serie de símbolos que Dios estableció para mostrar que la limpieza espiritual es una obra completa. El sacerdote salía fuera del campamento para encontrarse con el sanado. Esto es hermoso, porque muestra que Dios no espera a que el hombre llegue limpio para acercarse a él mismo sale a buscarlo. Así como Jesús se acercó al leproso y lo tocó diciendo quiero, sé limpio, en el libro de Levítico ya se veía ese mismo corazón compasivo. El proceso incluía 2 aves. Una se sacrificaba sobre agua corriente y la otra era sumergida en esa mezcla de sangre y agua, para luego ser soltada libre en el campo. ¡Qué símbolo tan poderoso! Una vida entregada para que otra pueda volar libre. Esa es una figura del sacrificio redentor. Una vida dada por otra. La sangre representa la expiación y el vuelo del ave libre representa la restauración. Era el lenguaje visual de la gracia, siglos antes de la cruz. Luego, el sacerdote debía rociar 7 veces la sangre sobre el que iba a ser purificado, y después aplicar sangre y aceite sobre su cuerpo. El número 7, símbolo de plenitud, nos habla de una limpieza total, y el aceite representa la presencia del Espíritu. No basta con ser limpiados del pecado, debemos ser llenos de la presencia divina para permanecer puros. Dios no solo perdona, Él transforma. Al llegar al capítulo 15, encontramos las leyes sobre las impurezas corporales. Otra vez, puede parecer un tema puramente físico, pero su propósito era espiritual, enseñar el valor de la pureza personal y cómo cada aspecto de la vida debía reflejar la santidad de Dios. Incluso los procesos naturales del cuerpo eran tratados con respeto y significado. Dios enseñaba que todo lo que se relaciona con la vida, la sangre y la pureza tenía un propósito, recordarle al ser humano que su cuerpo también es sagrado. El libro de Levítico capítulo 15, versículo 31 dice: Así apartaréis a los hijos de Israel de sus inmundicias, a fin de que no mueran por haber contaminado mi tabernáculo. Aquí entendemos que la impureza no era solo física, sino espiritual. Cuando el corazón se llena de cosas impuras, el alma se aleja del tabernáculo de Dios. Y el Señor no desea esa separación, por eso enseña cómo mantenernos limpios ante Él.
Y entonces, llegamos a uno de los capítulos más profundos y sagrados de todo el libro, Levítico 16, donde se describe el gran día de la expiación, conocido como Yom Kippur. Un día al año en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por sus pecados y por los de todo el pueblo. Antes de entrar, Aarón debía ofrecer un becerro como expiación por sí mismo. Solo después podía acercarse ante el arca del pacto. Esto nos enseña una verdad eterna: nadie puede interceder por otro si no ha sido purificado primero. El servicio a Dios empieza con un corazón limpio. Luego, el sacerdote tomaba 2 machos cabríos. Uno sería sacrificado, y el otro sería el chivo expiatorio. El primero representaba el precio del pecado, y su sangre era rociada en el propiciatorio, el lugar donde Dios manifestaba su presencia. El segundo era llevado al desierto, cargando simbólicamente las culpas del pueblo, y se le dejaba libre. ¡Qué imagen tan poderosa del perdón! Uno muere, el otro vive. Uno paga el precio, el otro queda libre. Así es la misericordia divina. El sacrificio no solo limpia, también libera. Dios no solo borra el pecado, sino que lo aleja de nosotros, tal como dice el libro de los Salmos, que Él lo aparta tan lejos como está el oriente del occidente. En este acto, el pueblo veía representado el amor y la justicia de Dios trabajando juntos. El pecado debía ser tratado con seriedad, pero el perdón siempre estaba disponible. Ese equilibrio perfecto entre justicia y misericordia es el corazón de Levítico 16. Después de la ceremonia, el sacerdote salía, ofrecía holocaustos por sí y por el pueblo, y rociaba la sangre sobre el altar. Todo debía hacerse con orden y precisión. Nada era improvisado, porque el perdón no es algo ligero, tiene un costo. Y aunque nosotros ya no ofrecemos animales, el principio sigue siendo el mismo: la reconciliación requiere entrega, humildad y arrepentimiento sincero. Y entonces llegamos al capítulo 17, donde se establece una de las verdades más importantes de toda la Escritura: la vida está en la sangre. Dios ordena que ningún sacrificio sea ofrecido fuera del tabernáculo y prohíbe estrictamente el consumo de sangre. El libro de Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Aquí Dios está revelando el principio espiritual que sostiene toda redención: sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre representa la vida entregada, la pureza ofrecida en sustitución de la impureza. Cada gota derramada sobre el altar era un recordatorio de que el pecado destruye la vida, pero el amor de Dios ofrece restauración a través del sacrificio. En los días de Moisés, esas ceremonias eran un anuncio profético del sacrificio perfecto que vendría. El altar de bronce en el tabernáculo era una sombra del Calvario. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo prefiguraba a aquel que entraría una vez y para siempre con su propia sangre. Y aunque Levítico aún no revela el nombre de ese Redentor, todo su lenguaje apunta hacia él. Cada fuego, cada sacrificio, cada purificación, cada gota de sangre, todo nos conduce al amor eterno de Dios que, desde el principio, quiso restaurar la comunión perdida con su pueblo. Hoy podemos mirar estas leyes y ver no solo normas antiguas, sino lecciones espirituales vigentes. Que la pureza no se alcanza por obras, sino por gracia. Que el perdón tiene precio, pero es un precio que Dios decidió pagar. Y que la sangre, símbolo de vida, nos recuerda cada día que el verdadero poder no está en los rituales, sino en la relación viva con el Creador. El pueblo de Israel, al escuchar estas palabras, aprendía a vivir con reverencia. Cada gota de sangre, cada ceremonia, cada instrucción sobre el altar, los hacía conscientes de que estaban en presencia de un Dios santo, pero también misericordioso. Y así, el mensaje se iba grabando en sus corazones. La santidad no era solo para los sacerdotes. Era el llamado de todo el pueblo. Cada hombre, cada mujer, cada familia debía reflejar esa pureza interior que honra al Dios de la vida. El altar seguía encendido, y el fuego, símbolo de la presencia divina, nunca debía apagarse.
Era un recordatorio constante de que Dios permanece en medio de su pueblo, purificando, enseñando y guiando hacia una comunión más profunda. Hasta ahora, hemos visto cómo Dios estableció normas sobre la pureza ceremonial, los sacrificios y la expiación. Pero en esta sección del libro, el mensaje cambia ligeramente de tono. El Señor deja claro que la santidad no se limita al altar o al tabernáculo, sino que debe manifestarse en la vida diaria, en los actos más simples, en las relaciones y en el comportamiento del pueblo. El capítulo 18 inicia con una advertencia fuerte y muy actual. Dios le dice a Moisés que hable al pueblo y les recuerde que no deben imitar las costumbres de Egipto ni las prácticas de las naciones que los rodean. Es decir, Dios los llama a ser diferentes. El libro de Levítico capítulo 18, versículo 3 dice: No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os llevo, ni andaréis en sus estatutos. Este versículo es un llamado eterno a no dejarnos moldear por la cultura que nos rodea, sino por la palabra de Dios. El pueblo de Israel debía ser luz, un ejemplo de pureza y justicia en medio de las naciones. Y ese mismo llamado se extiende hoy a todo creyente. Luego, Dios entra en detalle sobre las relaciones familiares y sexuales, estableciendo límites claros. Podemos preguntarnos por qué tanto detalle, pero recordemos que las culturas paganas de aquel tiempo practicaban muchas cosas contrarias a la voluntad divina. Y Dios quería que su pueblo comprendiera que la santidad también se vive en la intimidad. No hay parte de nuestra vida que quede fuera del alcance de su enseñanza. Cada norma del capítulo 18 tiene una razón espiritual profunda: proteger la dignidad del ser humano y mantener el orden que Dios creó. En tiempos donde los valores parecen diluirse, estas palabras resuenan con fuerza. La pureza no es represión, sino protección. Dios no prohíbe por capricho, Él cuida al hombre de aquello que puede destruir su alma. Luego, en el capítulo 19, el tono cambia nuevamente. Aquí encontramos una joya dentro del Antiguo Testamento, un capítulo lleno de instrucciones breves, prácticas, que muestran cómo la santidad se traduce en acciones diarias. Podríamos decir que este es el corazón moral de Levítico. El capítulo comienza con esta frase poderosa. El Señor habló a Moisés, diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo el Señor vuestro Dios. El libro de Levítico capítulo 19, versículo 2. Dios no les dice: Sean perfectos porque yo lo soy, sino santos. La santidad no es ausencia de errores, sino presencia de Dios en cada decisión. Este capítulo es impresionante, porque en él se entrelazan mandamientos que abarcan todas las áreas de la vida. Honrar a los padres. No robar ni mentir. No oprimir al pobre ni retener el salario del trabajador. Ser justo en el juicio. Amar al prójimo como a uno mismo. Sí, esa famosa frase que Jesús citó siglos después no nació en el Evangelio, sino aquí, en Levítico. El libro de Levítico capítulo 19, versículo 18 dice: No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Qué hermoso ver cómo la esencia del amor divino estaba ya escrita desde el principio. El amor no es una emoción pasajera, es una obediencia continua. Amar al prójimo es reflejar el carácter del Dios Santo que habita en nosotros. Luego, Dios habla también sobre los campos, sobre cómo debían dejar una parte de la cosecha para los pobres y para el extranjero. Esto muestra que la santidad no es aislamiento, sino solidaridad. Ser santo también es compartir, tener compasión y actuar con justicia. Cada espiga dejada en el campo era una oración silenciosa por los necesitados. Y conforme avanzamos, el capítulo 20 nos devuelve al tono de advertencia. Aquí Dios establece las consecuencias de desobedecer las leyes anteriores. No porque busque castigar por castigar, sino porque quiere proteger la vida y la comunidad. Cada norma quebrantada traía consecuencias reales, tanto espirituales como sociales. Una de las frases más impactantes de este capítulo se encuentra en el libro de Levítico capítulo 20, versículo 7. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Es el mismo llamado que resuena una y otra vez en este libro. La santidad no es una opción, es la identidad del pueblo de Dios. Dios los llama a separarse del pecado, no para alejarlos del mundo, sino para que el mundo vea en ellos su reflejo. Y mientras se habla de idolatría, de prácticas paganas y de injusticias, el mensaje central sigue siendo el mismo.
Vivir conforme a los mandamientos divinos trae bendición, paz y propósito. Desobedecer, en cambio, conduce a la ruina espiritual y al vacío interior. Luego, en el capítulo 21, el foco vuelve hacia los sacerdotes. Dios les recuerda que, como mediadores entre Él y el pueblo, debían mantener una conducta ejemplar. No porque fueran superiores, sino porque su vida debía ser testimonio. Dios cuida incluso los detalles más pequeños de su comportamiento, su familia, su forma de vestir y de presentarse ante el altar. Esto nos enseña una verdad profunda. Quien sirve a Dios, debe reflejar su santidad. El ministerio no se trata solo de hablar de Dios, sino de vivir de manera coherente con su presencia. El libro de Levítico capítulo 21, versículo 8 dice: Le tendrás, pues, por santo, porque el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo el Señor, que os santifico. Aquí Dios recalca algo que atraviesa todo el libro. La santidad no es producto del esfuerzo humano, sino resultado de la acción de Dios en el corazón. Él es quien nos santifica. El hombre se dispone, pero es el Espíritu quien transforma. Cuando vemos estos capítulos juntos, del 18 al 21, notamos un hilo conductor perfecto. Primero, la santidad en las relaciones personales. Luego, en las obras diarias. Después, en la justicia y la misericordia. Y finalmente, en el servicio espiritual. Dios enseña que no hay división entre lo espiritual y lo cotidiano. Cada decisión, cada palabra, cada acción tiene peso eterno. Ser santo no significa vivir en un templo, sino convertir la vida entera en uno. A medida que Israel escuchaba estas palabras, entendía que el llamado de Dios no era solo para los sacerdotes o líderes, sino para todo el pueblo. Cada hogar debía ser un altar, cada acto de bondad una ofrenda, cada palabra sincera un incienso agradable. Y así, el libro de Levítico nos sigue mostrando que la verdadera adoración no consiste solo en ofrecer sacrificios, sino en vivir de una forma que honre al dador de la vida. Porque cada vez que actuamos con amor, justicia o humildad, estamos levantando un altar invisible ante el cielo. Dios les estaba enseñando a su pueblo a vivir diferente, a no mezclarse con las sombras de las naciones vecinas, sino a brillar con la luz del carácter divino. Y esa enseñanza sigue siendo necesaria hoy. En un mundo que promueve la confusión, la indiferencia y el egoísmo, el llamado sigue siendo el mismo. Santos seréis, porque santo soy yo el Señor vuestro Dios. A medida que avanzamos en este recorrido, comenzamos a ver cómo el mensaje del Señor se enfoca en la pureza y el respeto con que se debe servirle. Los capítulos 22 al 24 del libro de Levítico nos invitan a reflexionar sobre la reverencia, no solo en lo externo, sino en el corazón que ofrece, en la intención que entrega, en la fe que acompaña cada acto de adoración. En el capítulo 22, Dios vuelve a dirigirse a los sacerdotes. Les recuerda que su servicio no es una tarea común, sino un privilegio sagrado. Ellos debían cuidar los sacrificios, las ofrendas y su propia pureza, porque lo que se presentaba ante el altar debía reflejar la santidad de aquel a quien servían. En el libro de Levítico capítulo 22, versículo 2, Dios dice: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas de los hijos de Israel, de las cuales me han de ofrecer, y no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Aquí entendemos algo poderoso, no todo lo que es santo puede tratarse de cualquier manera. El Señor estaba enseñando al pueblo que su nombre debía ser honrado en todo momento. El sacerdocio no era solo una función, era un llamado a la excelencia espiritual. Y aunque estas palabras fueron dirigidas a los hijos de Aarón, hoy siguen siendo un espejo para todo creyente que sirve a Dios. Cada vez que oramos, cantamos o ayudamos a alguien, estamos presentando una ofrenda ante su presencia. Por eso debemos hacerlo con un corazón limpio y con gratitud, no por costumbre ni por obligación, sino por amor. Dios también especifica que las ofrendas debían ser sin defecto. El libro de Levítico capítulo 22, versículo 21 dice: Y cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor, sea para cumplir un voto o de ofrenda voluntaria, será sin defecto, para que sea aceptado, macho, sin defecto, de vacas o de ovejas. No porque el Señor necesite animales perfectos, sino porque el sacrificio debía reflejar la pureza del corazón que lo ofrecía.
Dios estaba formando en su pueblo un sentido de respeto, de excelencia, de integridad. Y eso también nos enseña a nosotros que no debemos darle a Dios lo que nos sobra, sino lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas y de nuestra devoción. Luego, en el capítulo 23, encontramos uno de los pasajes más hermosos del libro, la lista de las fiestas solemnes del Señor. Estas fiestas no eran simples celebraciones culturales. Eran momentos en que todo el pueblo se detenía para recordar la fidelidad de Dios, para celebrar su provisión y renovar su fe. El Señor dice en el libro de Levítico capítulo 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y a partir de ahí, el Señor menciona el día de reposo, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, la fiesta de las semanas, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Cada una de ellas tenía un propósito espiritual. El día de reposo recordaba que Dios es el Creador y que el alma necesita descanso en Él. La Pascua celebraba la liberación de Egipto, el triunfo de la vida sobre la esclavitud. Las primicias y la fiesta de las semanas exaltaban la gratitud por la cosecha, reconociendo que toda bendición viene del cielo. El día de la expiación, del que ya hablamos antes, recordaba que el perdón solo puede venir por la sangre, una sombra del sacrificio perfecto que sería Cristo. Y la fiesta de los tabernáculos les hacía recordar que Dios habitó entre ellos, guiándolos en el desierto. Cada celebración era, en esencia, un recordatorio de la presencia constante del Señor. Dios no quería un pueblo que lo buscara solo en el templo, sino uno que lo recordara en cada estación del año, en la siembra, en la cosecha, en la victoria y también en la prueba. Y si lo pensamos bien, estas fiestas nos enseñan a nosotros que también necesitamos tiempos de gratitud y de renovación espiritual. En medio del ruido del mundo moderno, el alma necesita detenerse para reconocer la mano de Dios en su historia. El libro de Levítico capítulo 23, versículo 44 concluye diciendo: Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Señor. Todo este capítulo es una invitación a celebrar la fidelidad divina, no como un recuerdo del pasado, sino como una verdad viva en el presente. Y luego llegamos al capítulo 24, donde el mensaje vuelve a la importancia de mantener la luz y el pan en el santuario. Dios ordena que se mantenga encendida una lámpara continuamente en el tabernáculo, y que el pan de la proposición se coloque cada sábado delante del Señor. En el libro de Levítico capítulo 24, versículo 2, el Señor le dice a Moisés: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder continuamente las lámparas. Esa lámpara encendida representaba la presencia permanente de Dios entre su pueblo. El aceite puro simbolizaba al Espíritu Santo, y la luz que no debía apagarse mostraba la fe que debe mantenerse viva en el corazón de los creyentes. Y los panes que se colocaban cada sábado delante del Señor recordaban la provisión diaria, el sustento espiritual y físico que viene de Dios. El libro de Levítico capítulo 24, versículo 8 dice: Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, por pacto perpetuo. Todo tenía un sentido. Dios estaba enseñando que la adoración no debe ser esporádica, sino constante. Así como la lámpara no debía apagarse, nuestra comunión con Él tampoco debe interrumpirse. Luego, el capítulo concluye con un episodio donde un hombre blasfema el nombre de Dios y es castigado. Podría parecer un cierre duro, pero tiene un propósito espiritual profundo. Dios no tolera que su nombre sea profanado, porque su nombre representa su presencia, su carácter y su poder. El libro de Levítico capítulo 24, versículo 16 dice: Y el que blasfemare el nombre del Señor, ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Dios no busca venganza, sino respeto. Porque cuando el hombre pierde el respeto por lo sagrado, pierde también el sentido de lo justo. Esa severidad mostraba que el nombre de Dios no puede ser tomado a la ligera. Era una enseñanza para todo el pueblo,
reverenciar el nombre del Señor es reconocer que Él es la fuente de toda vida. En estos 3 capítulos vemos el equilibrio perfecto entre adoración, celebración y respeto. Dios enseña a su pueblo a servirle con pureza, a celebrar con gratitud y a vivir con reverencia. Cada instrucción, cada fiesta, cada detalle tenía un propósito pedagógico: formar un pueblo santo, consciente de la presencia de su Creador. Y ese llamado sigue vivo hoy. Nuestra lámpara también debe mantenerse encendida, nuestro corazón debe seguir ofreciendo pan espiritual, y nuestras palabras deben honrar el nombre de aquel que nos dio la vida. El mensaje central de esta sección podría resumirse así. Dios no solo busca adoración en el templo, sino devoción en el alma. Una vida que honra su nombre en cada acto, en cada día, en cada palabra. Llegamos a una de las secciones más hermosas y espiritualmente profundas de todo Levítico. Aquí, el Señor enseña a su pueblo acerca del descanso, la redención y la restauración, 3 palabras que describen perfectamente el corazón de Dios hacia la humanidad. En el capítulo 25, Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí y le revela el concepto del año sabático y el año del jubileo. Estas leyes no solo tenían una función social o económica. Eran, ante todo, una enseñanza espiritual sobre la confianza en la provisión divina y el valor de la libertad. El Señor dice en el libro de Levítico capítulo 25, versículo 2. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. Durante 6 años podían sembrar y cosechar, pero el 7º año la tierra debía descansar. Era un recordatorio constante de que la tierra no pertenece al hombre, sino a Dios. El hombre trabaja, siembra y cuida, pero la vida, el crecimiento y el fruto vienen del Creador. Y más adelante, en el mismo capítulo, se presenta el concepto del año del jubileo. El Señor dice en el libro de Levítico capítulo 25, versículo 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Este mandamiento era extraordinario. Cada 50 años, todo el pueblo debía detener su rutina, perdonar deudas, liberar esclavos y devolver propiedades. Era un año de restitución, donde Dios enseñaba que ninguna opresión, ninguna deuda y ninguna pérdida debía durar para siempre. El jubileo era una imagen del corazón redentor de Dios. Así como la tierra descansaba, también el alma debía descansar del peso de las culpas y las cargas. Y así como las familias eran restauradas, también el hombre debía reconciliarse con su Creador. Si lo aplicamos a nuestra vida, el jubileo nos recuerda que Dios siempre ofrece un nuevo comienzo. No importa cuántos errores hayamos cometido, siempre hay un momento en que Él dice: vuelve a casa, vuelve a tu herencia, vuelve a mí. El Señor lo confirma en el libro de Levítico capítulo 25, versículo 23, cuando declara: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¡Qué frase tan poderosa! Nos enseña que todo lo que tenemos, nuestro hogar, nuestros bienes, incluso nuestra vida, es un préstamo de Dios. Somos administradores, no dueños. Y eso nos debe llevar a vivir con humildad, reconociendo que nada nos pertenece de forma absoluta. Luego, el capítulo 26 nos lleva a un tono distinto. Aquí, Dios establece las bendiciones por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Es un recordatorio solemne de que el pacto con Dios no es una formalidad, sino una relación viva que requiere fidelidad. El Señor dice en el libro de Levítico capítulo 26, versículos 3 y 4. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. La promesa es clara: la obediencia trae bendición. Dios promete prosperidad, paz, victoria sobre los enemigos y su presencia constante entre su pueblo. Pero también advierte en el libro de Levítico capítulo 26, versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. Y continúa describiendo las consecuencias del corazón endurecido: hambre, miedo, enfermedad, dispersión. Este contraste no es una amenaza, sino un llamado al discernimiento espiritual. El Señor no castiga por placer, sino que disciplina para corregir, como un padre que ama a su hijo. Y aún en medio de las advertencias, hay esperanza. El libro de Levítico capítulo 26
versículo 44 dice: Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Ese es el corazón de nuestro Padre. Incluso cuando fallamos, Él no nos desecha. Incluso cuando nos alejamos, su misericordia nos sigue. El pacto de amor de Dios es más fuerte que nuestro pecado. Y finalmente, el capítulo 27 cierra el libro con enseñanzas sobre los votos y las consagraciones. Dios establece normas sobre cómo debía cumplirse un voto y qué valor tenían los objetos, las personas o los animales dedicados al servicio divino. Esto puede parecer un tema administrativo, pero espiritualmente encierra una lección preciosa. Dios toma en serio las promesas que hacemos. El libro de Levítico capítulo 27, versículo 2 dice: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto, según la estimación de las personas que se hayan de redimir por el voto al Señor. El Señor estaba enseñando a su pueblo a ser responsables en sus compromisos espirituales. Porque prometer algo a Dios no es una simple palabra, es una declaración de fe. Cumplir un voto no se trata de dinero, sino de integridad. Y así, con estas últimas enseñanzas, el libro de Levítico se cierra con una estructura perfecta. Comienza con sacrificios y termina con consagración. Comienza enseñando cómo acercarse a Dios, y termina recordando cómo permanecer fiel a Él. El libro concluye en el versículo 34 diciendo: Estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés para los hijos de Israel, en el monte de Sinaí. Así termina Levítico, un libro que a veces se percibe como complejo, pero que en realidad es una joya espiritual. Cada norma, cada fiesta, cada instrucción era una forma de enseñar al pueblo a vivir en santidad, libertad y obediencia. Y si lo traemos a nuestros días, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios nos llama a cuidar lo que Él nos ha dado, a descansar en su provisión, a liberar lo que nos ata, y a cumplir con fidelidad lo que prometemos. El año del jubileo nos recuerda que el corazón de Dios siempre anhela vernos libres y restaurados. Y el cierre de Levítico nos enseña que toda vida consagrada a Él se convierte en una ofrenda viva, santa y agradable. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos recorrido juntos las páginas del libro de Levítico, un libro que, más que leyes y rituales, nos revela la santidad de Dios y su deseo de acercarse al ser humano. Hemos aprendido que cada norma, cada sacrificio, cada palabra pronunciada por Moisés, nos recuerda que Dios no busca perfección humana, sino corazones dispuestos a obedecerle y a vivir en pureza. En Levítico descubrimos que la santidad no es un peso, sino un llamado amoroso. Es el Padre diciendo, sed santos, porque yo soy santo, como lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 2. Y ese llamado no terminó en el desierto, sigue vigente hoy, para ti y para mí. Así como los sacerdotes fueron consagrados con aceite, tú y yo también somos llamados a ser vasos apartados, instrumentos de luz en medio de un mundo que necesita esperanza. Cada enseñanza, cada detalle del templo, cada fiesta, nos recuerda que Dios quiere habitar entre nosotros, no solo en un santuario de piedra, sino en el templo vivo que es nuestro corazón. Ahora, con el alma quieta y el corazón dispuesto, oremos juntos. Padre amado, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por mostrarnos, en el libro de Levítico, que tú eres un Dios de orden, de pureza y de amor. Enséñanos, Señor, a caminar en obediencia. A reconocer que cada paso de nuestra vida puede ser una ofrenda agradable ante ti. Purifica nuestro corazón. Líbranos del pecado que nos aleja de tu presencia. Y ayúdanos a vivir con la conciencia de que somos tuyos. Que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos sean dignos de tu santidad. Y cuando caigamos, recuérdanos, oh Señor, que la sangre del Cordero Perfecto ya fue derramada por nosotros. Y que en Cristo Jesús tenemos redención y nueva vida. Te damos gracias por tu fidelidad. Por guiarnos capítulo a capítulo. Por encender en nosotros el deseo de aprender más de ti. Amén. Si esta enseñanza tocó tu corazón, te invito a compartir este mensaje con alguien que necesite sentir que Dios sigue hablando. Suscríbete a este espacio, entre el cielo y el alma, para seguir creciendo juntos en la fe.
descubriendo que cada libro de la Biblia no solo cuenta una historia antigua, sino que sigue escribiendo la nuestra, día a día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y que su rostro brille siempre sobre ti.